Nos disponemos, nos invito entonces a que nos pongamos en la misericordia de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes, y quien desee dirigir la oración de esta noche, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor y Padre nuestro, una vez más te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por esta valiosa y hermosa oportunidad que nos brindas a cada uno de nosotros de estar aquí reunidos nuevamente. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de todas las dificultades del día, a pesar del cansancio, a pesar de muchas cosas, aquí estamos, bendito Dios, diciéndote presente. En tus manos, bendito Dios, ponemos esta clase. Pongo a Monseñor Jairo, a mis demás hermanos, para que le damos al Espíritu Santo que nos guíe, nos dé las palabras para esta clase y nos ayude a seguir adelante siempre. Y que esta clase llegue a buen puerto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces nos ponemos en la misericordia de Dios para iniciar la clase. Quiero recordarles que como el modo sale del aire esta semana, este examen queda en el aire, si Dios me lo permite y María Santísima, yo creo que lo trato de poner ahora o mañana por la mañana, para que lean el documento de apoyo. Y como el 22 que día cae, hoy 18, lunes 19, o sea que el miércoles hay que dejar listo todo. El miércoles. Listo. Y ahí aprovecharíamos, si se pudiese, ya arrancar en la otra plataforma. Es el mismo sistema. La clase, vamos luego a descargamos los documentos y todo el tema. Por recomendación del doctor Omar, me pide que subamos el video de la clase finalizado el examen, porque él me decía antier, que hablé con él el viernes en la tardecita, que a veces los videos de la clase desincentiva que la gente participe de las clases presenciales virtuales. Y tiene razón, porque esta clase virtual lo que permite es que abrimos el canal para que las dudas que tengamos las expongamos, y quien quiera participar con algo lo participe, y así las dudas de uno pueden ser aclaración para todos. Entonces es muy importante eso. Aparte de que, como él se ha dado cuenta que algunos no lo están conectando, entonces él dice, pues es muy bueno, sí, porque no se conectan, no van a la clase, pero van y ven el video el día del examen. Entonces es como buscar la manera de incentivar que la gente se conecte a la clase. Entonces vamos ya les dije, hice la introducción, como les dije, nuevamente retomo. Hoy tenemos entonces el módulo número 6 de capellanía, y trata sobre los derechos humanos. Y les decía al principio que el tema de los derechos humanos, en el caso eclesiástico, llámese cristiana evangélica, llámese católica o cualquier tendencia religiosa, es uno de los fundamentos de la pastoral social. ¿Cómo enganchar nosotros, bien sea como sacerdotes normales o como clérigos capellanes, enganchar una pastoral social de la mano de las escrituras y de la mano de un servicio que no sea el de evangelizar con las escrituras en la mano, sino llevar el testimonio del respeto al otro. No queda bien, por ejemplo, que tanto a veces lo hemos dicho, un clérigo promoviendo en el nombre de una iglesia posiciones partidistas que afecten unos entornos donde hay otras personas que se pueden ver muy afectadas. No viene al caso, pero lo voy a mencionar. La semana pasada un ministro de una iglesia anglicana
de nombre Carlos, le reservo los apellidos, publicó un video con tinte político, pero lo publicó con cuello clerical, con una cantidad de cosas. Se presentó como miembro de una iglesia anglicana y empezó a hacer unos cuestionamientos de tipo político, y eso le ha generado problemas a su obispo y a los demás sacerdotes. Entonces resulta y acontece que este sacerdote salió a la palestra pública en un video en YouTube, lo publicó en YouTube y en redes sociales, y en ese video él sale de cuello clerical dándonos puntos de vista y se presenta como sacerdote anglicano, da la jurisdicción y da puntos de vista políticos. Y entonces eso le trajo problemas al obispo y a algunos sacerdotes, entre ellos 2 que son funcionarios públicos. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Por eso les dije yo a ustedes ahorita, el tema de los derechos humanos en el ámbito religioso tiene un peso enorme, porque es el fundamento, uno de los fundamentos de la pastoral social de las iglesias. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace la pastoral social de una diócesis romana? Una cantidad de cosas, entre ellas la protección, la promoción, la divulgación del respeto, la igualdad de las condiciones y los derechos de todo mundo, sin distingo a qué religión profesa, en quién cree, su sexualidad, su cultura, su entorno, que eso es realmente lo que tendría que ir a ejercerse. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros en ese ambiente para disponernos a prestar un servicio como capellanes sin mirar si usted es de un partido, si usted es una tendencia, esto y lo otro? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque este sacerdote que les acabé de decir, de nombre Carlos, me reservo el apellido, algunos ya lo conocen, nunca ha estado por aquí, pero es conocido. Entonces, de cuello clerical, sale, hace un video, se presenta como iglesia anglicana y habla de unos términos políticos muy fuertes, y eso se le vino el mundo a esa iglesia. Caso muy parecido que aquí vimos, ya ustedes saben a qué me refiero, que a veces toman la vocería y no es la vocería de todos. Como les dije, dentro de esa iglesia hay 2 sacerdotes que son funcionarios públicos y eso les ha traído graves problemas. Al extremo que el día viernes esta persona, ayer, tuvo que salir nuevamente a redes sociales a pedir excusas, a pedirles que borraran el video, ya que lo iban a borrar, que porque su imprudencia le está haciendo daño a algunas personas. Entonces, hombre, nosotros, ¿cómo engranar un comportamiento clerical, religioso, con un comportamiento humanista, sin desplazarnos del pensamiento político, del cual todos estamos provistos y que como seres humanos en libertad de condiciones podemos expresar y tener? Entonces, tener la sabia prudencia. De ahí parten los derechos humanos, el cumplimiento, la prudencia, en el caso nuestro, con un fundamento desde las escrituras y los derechos humanos. Sin más preámbulo, creo que ya queda clara la introducción. La temática de hoy es los derechos humanos, el capellán en los derechos humanos, o la aplicación de ellos, cómo entonces congraciamos nosotros y encajamos en ese entorno. Vamos a ver entonces, a dar inicio. A los que acaban de llegar, bienvenidos. Ya hicimos la oración. Padre Jesús, María y Padre Jesús Narváez, bienvenidos. Vamos entonces a iniciar. Ya estamos todos. Les decía ahorita que por disposición o por sugerencia, mejor dicho, del doctor Omar, nos pedía que subiéramos el video después del examen, porque él se ha dado cuenta que algunos no se conectan, entonces por la excusa de que no van a la clase, porque ahí ven el video. De todas maneras, yo sé que ustedes lo hacen con mucha responsabilidad y madurez, pero sí es bueno que nos veamos acá para la clase. ¿Por qué? Porque hay dudas, las aclaramos, hay inquietudes, participación, y eso nos ayuda a fortalecer nuestro propósito. Vamos entonces a darle a la temática de hoy. Muy bien, ya estamos en pantalla todos.
la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Entonces tenemos módulo 6, Capellanía, Derechos Humanos. Sobra recordarles que las imágenes expuestas, al menos la gran mayoría, y entre ellas logos y portada inicial, son autoría propia nuestra, armados con imágenes libres que nos permiten modificar, usar y agregar para nuestra capacitación. Entonces, damos inicio. Definición entonces de los derechos humanos, y es el preámbulo expositorio que nos plantea las Naciones Unidas. ¿Qué son entonces? Es todo aquello inherente a los seres humanos. Son derechos esenciales para la existencia del ser humano, y se puede afirmar que los derechos humanos son aquellos que todo humano posee por el mero hecho de haber nacido, y que poseen un derecho universal. Es decir, que deben ser aplicados a toda persona, independiente, como lo dijimos al principio, en quién cree, dónde nació, con qué identidad sexual está impregnado, cuál es su condición social, posición económica, cuál es su entorno, sin importar. Eso suena muy lindo, suena muy maravilloso. Pero para esto hay que hacer una humanización. Y nosotros, quienes nos preparamos y vamos a participar desde la condición no solamente de clérigos o ministros de culto, sino también como capellanes, ¿cómo entonces nosotros procuramos un fiel cumplimiento de los mismos? He ahí la pregunta y la inquietud a la que todos estamos llamados e invitados. ¿Por qué surgen entonces los derechos humanos en nuestra sociedad? Los derechos humanos nacen como una reacción ante las barbaridades que vivió la humanidad durante la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de los vejámenes heredados de la Primera Guerra Mundial y utilizados con gran fuerza en la Segunda Guerra Mundial. Los delegados de las 50 naciones se reunieron, o las 50 naciones más potentes en ese momento, de más demarcación, se reúnen y determinan poner fin a esta violación de los derechos humanos y promover la paz. Y es allí entonces, en el año 45, promediando ya en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU, o la Organización Mundial de las Naciones. Ya se había venido encima de la sociedad y del mundo las horribles experiencias de las guerras entre los países en desarrollo en ese momento o ya semidesarrollados. Aquí no entra pues las guerras modernas, entre comillas, ¿cierto? Como son la guerra de Vietnam tan conocida, la guerra de Corea y otras guerras promovidas en el Medio Oriente, acontecida con los casos de invasiones de los turcos, entre otros, y siguientes. Son pues o sea, lo que promueve realmente el surgimiento de los derechos humanos es todo lo que se ha heredado, lo que se vivió con exacerbación, con fuerza, con potencia de la Segunda Guerra Mundial. Derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Yo sí los invito a que pensemos algo, y es lo siguiente. Los derechos humanos, como los vamos a ver y como están expuestos y como fueron creados y planteados, tienen un propósito, pero ese propósito que abarca casi en su gran mayoría a otorgarle unas responsabilidades a unos entes nacionales o territoriales, no puede ser ajeno a la responsabilidad que tengamos los que pertenecemos o representamos una iglesia, una determinada asociación o grupo. Esto no se lo podemos dejar solamente al Estado, porque el respeto, la promoción y divulgación de los derechos humanos tiene que ser una bandera de todas las denominaciones religiosas.
Y aquí es donde empieza a tomar fuerza y a percibirse cuál debería ser el fundamento o las promociones, tareas y proyectos, y entre otros, que pueda plantear y ejercer una pastoral social, partiendo entonces del fiel cumplimiento de los derechos humanos, desde las escrituras como cristianos que somos, pero dándole apertura a quienes lleguen o estén alrededor, sin importar si tienen para ellos las escrituras o el mismo Dios que nosotros tenemos. Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General entre el año 45 y el año 48. Declaración entonces universal, donde declaran, entre otras muchas, ¿cierto? Siempre hemos hablado de unas 3, 4, 5, pero hablamos entonces de la igualdad ante la ley, la libertad y la igualdad, derecho y libertades universales, vida, libertad y seguridad, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, prohibición de la tortura, reconocimiento de la personalidad jurídica, el asilo, la misma seguridad social, ¿cierto? Las comunidades, el orden social internacional, la cultura, la educación, el salud y el bienestar, el descanso, el trabajo y la libertad sindical, la nacionalidad, la misma asistencia legal, ¿cierto? La misma presunción de inocencia, el presumir que alguien es inocente hasta que se compruebe o se demuestre lo contrario, es uno de los fundamentos de la Carta Magna de los Derechos Humanos. A nadie se le puede acusar sin que se le haya comprobado, ¿cierto? Libertad de reunión o de asociación. Y una que es muy importante y que nos atañe a nosotros constantemente, entre otras, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y aquí hay algo muy importante, que no es solamente la libertad de creencia, no, es la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Imagínese usted eso, imagínese usted eso. Entre otras, muchas más, ¿cierto? Entonces, encontramos que realmente los derechos humanos declarados no son solamente los que siempre nombramos. Hay muchos. Quise plantearles con esta imagen que realmente son muchos, muchos, muchos. La presentación original nos mostraba 3 o 4 nomás. Yo dije, no, tenemos que mostrar que es que no solamente son 3 o 4, son muchos, pero son muchos. Y que lo que pretenden es abarcar un entorno general. La Declaración entonces de los Derechos Humanos, ¿cierto? La universal, Declaración Universal de Derechos Humanos, el DUDH, es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, redactada por representantes de todas las regiones del mundo, de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. Estableció entonces por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente desde su aprobación en el año 48. Esos se han traducido en 501 idiomas. El primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo humano tiene derecho. Año 48. Y van en todos los idiomas posibles, ¿cierto? Van en 501 idiomas. Y toda falta. Pienso también que están incluidos los dialectos y todo eso, que es como que muy, muy fundamental. ¿Cuáles son los documentos fundamentales o más generales que fundamentan constantemente los derechos humanos? El más conocido de todos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Protocolo de San Salvador. Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tanta vez ha intervenido en temas de Colombia. Para el caso nuestro, la Constitución Política de Colombia. La Declaración y Programa de Acción de Viena del año 1993. Vamos ahora a mirar entonces
como qué relación fundamental podrá darse entre derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Cómo van ellas de la mano? ¿Cómo se compaginan? ¿Cómo se asocian o se pueden identificar esos dos paralelos? Derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces tenemos los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Miren cómo nosotros aplicamos eso en las iglesias. Yo entiendo y respeto que algunas jurisdicciones tengan por sí exigir que cuando se va a bautizar un infante o una criatura, pues esta criatura esté rodeada de personas que sean miembros de la iglesia. Eso es entendible hasta cierta parte. Pero yo he visto casos, y nos ha pasado en San Jorge, que van personas a buscarnos y pues no lo hemos hecho porque no, eso no se trata de ser un salvavidas para todo el mundo. Van a llevar un niño a bautizarlo y yo les digo, bueno, ¿y por qué no lo bautizaron? Ustedes son de la parroquia romana allá. No, padre, es que vean, no lo bautizamos allá porque resulta que el papá de mi niño o mi esposo no es católico, pero yo sí soy católica, entonces quiero bautizar a mi hijo. No, aquí en Medellín no lo están bautizando. No, es que no somos casados, no lo están bautizando. Que los padrinos no son casados, no lo están bautizando. Entonces viene una pregunta: ¿cómo la sacramentalidad lo que está haciendo es unir o separar? ¿Cómo estamos nosotros actuando? Y nosotros como clérigos ortodoxos, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cierto? Eso hay que manejarlo muy bien. Yo entiendo que algunos ortodoxos son demasiado exigentes y eso está muy bien. Pero ¿hasta dónde una criatura tiene que pagar las consecuencias de los errores de sus padres o sus padrinos? Ahí les dejo la inquietud y que de pronto en un futuro se abra un debate, partiendo pues de fundamentos doctrinales propios nuestros. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. ¿Cuántos de nosotros visitamos cárceles? Eso sería algo que tan bueno que pudiéramos hacer. Yo en una época de seminarista lo hacía. Qué bueno que tocáramos esas puertas, porque los hermanos cristianos lo hacen. Sería muy interesante implementar la pastoral carcelaria. Y eso es una de las tareas que puede promover la pastoral social. Buscar cómo generamos las necesidades necesarias y las inquietudes para empezar a visitar cárceles. ¿Cuál es el procedimiento? Hombre, dirigirle una carta al director de la cárcel, de hombres o de mujeres, exponiendo la propuesta, decirles tengo interés en hacer unas visitas pastorales allí, religiosas, hacer oración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegarles entonces a las cárceles a tantas personas que están necesitadas? Ir a una cárcel no es difícil. Lo difícil es salir. Llegar es muy fácil. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. ¿Cómo promover nosotros la no esclavitud? Por ejemplo, la esclavitud de la promoción sexual, de vender su cuerpo por internet o en otro medio. ¿Cómo hacemos campaña nosotros de la pastoral social y de comunicaciones para desincentivar esas prácticas malévolas? Nadie podrá estar sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Miren todo lo que podemos nosotros hacer. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción el derecho a igual protección de la ley. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, lo que le decía ahorita al principio. Y todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Si no, no se están cumpliendo los derechos humanos. ¿Cuáles son las características entonces de los derechos humanos? Primero, tienen que ser universales. Esa es una condición fundamental, ¿cierto? Son indivisibles.
interdependientes, son integrales y complementarios. Es que vamos a dividirlo por partes. No, señor. El derecho humano hacia una persona es hoy y ya, de inmediato. No, si se maneja bien, le damos el 20%. No, señor, es todo o nada. Con los derechos humanos no se juega ni se comercia. No son interdependientes, no, los derechos humanos no dependen de. Es una respuesta propia que debe dar el Estado, la sociedad, para proteger a un individuo. Y son integrales, porque tienen que integrar todos los aspectos de la sociedad. Y a su vez son complementarios, porque sirven de fundamento, de abrigo y de fuerza para reforzar vacíos en donde no se esté aplicando la norma y el respeto como debe ser. Los derechos humanos son irrenunciables e imprescriptibles, lo cual quiere decir entonces que no se pueden negociar, no se pueden intercambiar. Estos a su vez son inalienables e inviolables, es decir, que son propios de la persona, son propios del ser humano. Por lo tanto, como son propios de su entorno, de su manifestación, de su ejecución, estos no pueden ser violados. Ahora bien, ¿dónde se encuentran consagrados los derechos humanos? Básicamente en dos aspectos. El primero, en el derecho interno. Cuando hablamos del derecho interno, estamos hablando del derecho que tiene un país o un Estado. ¿Y dónde se manifiestan los derechos humanos? Interno de un Estado, en la Constitución política, en las legislaciones internas y en la jurisprudencia nacional. ¿De dónde sale entonces la Constitución política? ¿Cierto? ¿De dónde sale la Constitución política? Del constituyente primario. ¿Cierto? Del constituyente primario. ¿Quién es el constituyente primario? Los votantes. Bien sea porque votaron una reforma constitucional o se hizo una constituyente, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución política sale del constituyente primario. O sea, los que elegimos, los votantes. Luego viene la legislación interna. ¿De quién depende la legislación interna? Depende de una parte del Estado, que es la parte legislativa. Es decir, Senado y Cámara. ¿De quién depende la jurisprudencia nacional? De los jueces o magistrados, de las cortes. Repito, tenemos derecho interno. Este se subdivide en tres posiciones. La Constitución política, que es responsabilidad del constituyente primario, es decir, quienes votamos. Somos los que modificamos, por cualquiera de los modelos, la Constitución. Luego tenemos la legislación interna. La legislación interna es la que se promueve desde los legisladores, es decir, Senado y Cámara. Y la tercera, la jurisprudencia nacional, que es la que emiten mediante sentencia o divulgación las altas cortes, los jueces y los magistrados. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿entendemos? Sí, monseñor, muy bien. Bueno, vamos para la siguiente subdivisión, donde encontramos los derechos humanos consagrados. La primera es la interna. Ahora vamos para la internacional. Se compone de tres también, que son los tratados internacionales. ¿Entre quiénes son los tratados internacionales? Entre naciones. Luego vienen las declaraciones sin organismos que los haga exigibles. Sometimento de las leyes. Es decir, encontramos códigos de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia, de menores, reglas de Beijing, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad o reglas de Tokio. Y luego viene la tercera, que es la jurisprudencia internacional.
Entonces tenemos, en el derecho internacional tenemos los tratados internacionales, que son acuerdos que se hacen entre naciones o países. Luego tenemos las declaraciones sin organismos que los sacan, es decir, son declaraciones que la ONU saca, por ejemplo, para decretar el cese de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo. Eso sería un derecho internacional. Y luego viene la jurisprudencia internacional, en donde las cortes internacionales, la Corte de la Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cortes, lanzan jurisprudencia. ¿A quiénes le aplican la jurisprudencia? A los países asociados a las Naciones Unidas. Entonces, si hay un país X que no está asociado a las Naciones Unidas y sale una jurisprudencia internacional, a él no lo cobija. De allí entonces a veces las peleas para que un Estado, una nación, se someta a un convenio o a un tratado internacional. ¿Listo? Entonces continuamos. Derechos fundamentales. Vamos a tomar aquí unos 3 o 4 para que lo tengamos presente. Entonces, derechos fundamentales. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y eso ahorita lo vamos a explicar un poquitico más adelante. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie es sometido por razón de convicciones o creencias. Se debe garantizar la libertad de cultos. Como ven, entonces, esto no es un boom, eso es una obligación. Una obligación. ¿Y quiénes están obligados? Los países miembros de los tratados internacionales o de las asociaciones como las Naciones Unidas. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. El trabajo es un derecho y una obligación social, ¿cierto? Toda persona es libre de escoger su profesión y oficio y a que se respete el debido proceso en los procedimientos judiciales y administrativos. Derechos fundamentales innominados. La enumeración de los derechos y garantías contenidas en la Constitución no debe entenderse como negación de otros, que, siendo inherentes a la persona, no figura expresamente en ellas, como por ejemplo, derecho al mínimo vital. No están nominados, pero es de lógica. ¿Y qué quiere decir eso? Y basado en ese fundamento es que se supone que ningún empleado puede ganar menos del mínimo, ¿cierto? Que toda persona dentro de un Estado, amparada por el Estado, como mínimo tenga el mínimo vital. El derecho a la subsistencia, es que es una norma, no, es una lógica. Por eso se llaman innominados, que no están nominados, pero que existen. Derecho al olvido. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección constitucional. No hay una norma específica que diga derecho a la estabilidad laboral, no, derecho al trabajo. Pero como tal, derecho a la estabilidad laboral no está nombrado, pero es una lógica de comportamiento dentro del derecho al trabajo. Esos son los innominados. Sujeto de especial protección constitucional. Recordemos que en la anterior veíamos dentro de los innominados la última, derecho a la estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección constitucional. Y vamos a la siguiente. Amparo reforzado. ¿Quiénes son las personas que se encuentran bajo amparo reforzado según la sentencia T736 del 2013? Niños y niñas, madres cabezas de familia, personas en situación de discapacidad, población desplazada, adultos mayores, personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población. Entendible, ¿cierto? ¿Cuáles son los sujetos especiales de protección constitucional? Según esa sentencia, niños y niñas, madres cabezas de familia, personas discapacitadas, población desplazada, adultos mayores y personas que por su situación de debilidad
manifiesta, los ubica en una posición de desigualdad. Es por eso que hay una atención especial para los extranjeros, especialmente los que viven huyendo, como por ejemplo los hermanos venezolanos. Por esa es la razón. De ahí un trato, podríamos decir que medio preferencial o especial para ellos. Todos los derechos humanos son fundamentales. Teniendo en cuenta que los derechos humanos son inherentes al ser humano, esencial para su existencia. La Constitución del 91 reconoce como derechos fundamentales aquellos que son necesarios para que el ser humano cuente con una vida digna. Se trata entonces de garantías individuales que tienen todas las personas sin distinción y que son inherentes a su condición humana. Puede coincidir que un derecho fundamental sea a su vez un derecho humano. Puede ser. Pero eso no puede confundirnos y afirmar que todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Pongamos, por ejemplo, lo siguiente. El derecho fundamental a la vida, ojo, derecho fundamental a la vida, que contempla el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. En este caso, coincide que es un derecho fundamental y también es un derecho humano. El derecho a la vida. ¿Sí? Ahí están las dos. El derecho a la vida es fundamental y es humano. Pues se regula en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ojo pues, no obstante no podemos decir lo mismo del derecho humano. Ojo, estamos hablando del derecho a la vida, ahora del derecho humano, que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, que, si bien es cierto que es un derecho humano, recogido en los instrumentos internacionales ya mencionados, no es un derecho fundamental para el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Que el fundamento, el derecho a la vida es un derecho fundamental y es un derecho humano. Pero el derecho al descanso, ¿cierto?, no es un derecho fundamental. ¿Sí? El derecho a que trabaje 8 horas no es un derecho fundamental. No es un derecho fundamental. Podrá ser reglamentado ya por el ordenamiento jurídico interno de cada país, en este caso el colombiano. Diferencias entre derechos humanos y derechos fundamentales entonces. Mientras los derechos humanos tienen un alcance universal, pues se reconoce a todas las personas en el mundo desde el momento de su nacimiento, los derechos fundamentales solamente tienen un alcance nacional. Ojo con eso. Entonces, los humanos son internacionales, los fundamentales son nacionales. Ojo con esa preguntita. Los derechos humanos son internacionales. Los derechos humanos, los derechos humanos son internacionales. Los derechos fundamentales son nacionales. No se nos olvide eso. Los derechos humanos son internacionales. Los derechos fundamentales son nacionales. Y también dependen de cada país. Pero esa es la lógica, porque en cada país podrán variar. Lo más probable es que en un país como Cuba el derecho fundamental tenga otras connotaciones, pero tiene que existir como parte de un ordenamiento jurídico, llámese socialista o como se quiera llamar. Los derechos humanos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en el 48, mientras que los derechos fundamentales no están en los derechos humanos, sino en los derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Si nos vamos para los derechos humanos internacionales de la ONU, allá no vamos a encontrar derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se encuentran en la Constitución propia de cada país. Entonces, no se nos olvide eso. Derechos humanos son internacionales, derechos fundamentales son nacionales. Titularidad de los derechos humanos. Definición de persona entonces. Esta parte aquí es muy importante para todos nosotros. Pues todo lo que estamos hablando, pero aquí es muy importante esta parte. Según el artículo 74 del Código Civil colombiano, nos habla de personas naturales. Y también vamos a entender lo que son personas jurídicas. Recuerden que en el reglamento interno propio nuestro, esta parte se habla en algunos apartes, para cuando se habla de la delegación. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Pero el artículo 633 del Código Civil colombiano dice, se llama persona jurídica, ojo pues, ya no estamos hablando de persona natural, sino persona jurídica, a una persona
ficticia, capaz de ejercer derecho. ¿Por qué hablamos de ficticia? Porque puede aparecer o desaparecer, y puede nuevamente aparecer, como que si lo matan y lo reviven. En el ser humano, como eso es persona natural, no tiene esa condición de ficticia. Usted puede ser desaparecido, secuestrado, pero si lo mataron, ya listo, no volvió a aparecer. Entonces, lo que es la persona jurídica es ficticia, pero es capaz de ejercer derecho y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. No es una persona física, pero sí es una institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objeto social que puede ser con o sin fines de lucro. Ahí entonces tenemos la Iglesia y la Santa Fe Oriente Cristiano. ¿Es una persona natural? No, es una persona jurídica, es una persona ficticia. Pero el Padre Jesús María es una persona jurídica, no, es una persona natural. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona natural crea una figura ficticia con el nombre de una persona natural? Cuando pasa a ser la formación o la figura empresarial, pierde su rango natural, pero la figura, no la persona. ¿Listo? Por ejemplo, Confecciones Jaime Bermejo, por decir algo. Entonces, Jaime Bermejo con cédula tal seguirá siendo la persona natural. Pero la persona empresarial, Jaime Bermejo Construcciones o Textiles, lo que sea, pasa a ser una persona jurídica con una entidad y identidad aparte como el NID o otro documento físico para estos. ¿Cuáles son las personas jurídicas entonces, en términos generales? La nación, el departamento, los municipios, las entidades, los establecimientos de comercio, las empresas industriales y comerciales del Estado, entre otros. Una pregunta: ¿las diócesis y parroquias, en el caso de las iglesias romanas, son jurídicas o no? ¿Qué dicen? Claro que sí son jurídicas, son creadas por mediante una pues no sé cómo es la romana, un decreto, qué sé yo, las crean. Sí. Son jurídicas. ¿Pero por qué? Por ejemplo, la parroquia de San Jorge es una persona jurídica. Sí, lo es. ¿Qué dicen? ¿Quién más dice? Yo considero que sí, porque va amparada por la personería jurídica eclesiástica. ¿Alguien más? En el caso específico de la Iglesia romana, por el amparo al concordato, todos los entes propios eclesiásticos deben tener figura jurídica. Es decir, cuando el obispo crea una diócesis, cuando el Papa crea una diócesis, manda la disposición, la conferencia episcopal la eleva, y entonces con esa elevación la conferencia episcopal emiten una disposición mediante decreto para que las figuras, en este caso el Estado colombiano a través del ministerio y la DIAN, le den forma jurídica a la diócesis. Entonces, cuando el obispo va a crear parroquias, el decreto, y con ese decreto y el nombramiento del primer párroco, se van a crear la figura jurídica, llámese con cámara, con la DIAN, con el Ministerio del Interior. En el caso de las iglesias que no están dentro del concordato, no funciona así. Entonces, tenemos la iglesia, que es la figura jurídica, pero las figuras internas que se crean no tienen vida jurídica común, sino que tienen que tener vida jurídica independiente. Me explico. San Jorge y cualquier otra parroquia, en el caso nuestro, no tiene vida jurídica propia. Tiene una vida jurídica local e interna.
Pero si yo quisiera crearle la figura física, jurídica a San Jorge, se crea como un ente normal, que ese es uno de los proyectos, por ejemplo, Fundación Parroquial San Jorge, que eso es lo que muchas veces se les había dicho a ustedes en años pasados, crear las parroquias como fundaciones, pero que tengan proyectos. Y eso es una cosa que nos cambiaría todo el panorama para poder contratar, participar en proyectos, propuestas, etcétera. Fundación parroquial tal, fundación parroquial tal, fundación parroquial tal. ¿Cuál es el objeto social de la fundación parroquial tal? ¿Cierto? Entonces, lo mismo sucede con las iglesias evangélicas. Una iglesia evangélica tiene su personería. Si ellos van a crear un templo, o un colegio, o lo que sea, tienen que crearle una figura jurídica a ese templo o a ese colegio. ¿Perteneciente a quién? A la iglesia. Por ejemplo, si creamos la parroquia de San Pancracio en Barranquilla, entonces los socios de la figura jurídica, ¿quiénes son? Iglesia de la Santa Fe del Oriente Cristiano. ¿Y quiénes? El Consejo Parroquial. ¿Me hago entender? Ok. Entonces por eso dice entre otros. Miren la diferencia entre el caso de los que no están en el concordato y los que están dentro del concordato. ¿Quiénes tienen titulares de los derechos humanos? Las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales son titulares de todos los derechos humanos consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Las personas jurídicas son titulares de algunos derechos humanos consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Algunos, no todos. Las personas jurídicas, de unos sí, la igualdad, la petición, el debido proceso, la libertad de la asociación, acceso a la administración de justicia, al buen nombre. Las personas jurídicas. Pero la persona jurídica no tiene derecho a la vida. ¿Sí me hago entender? No se dice así. La empresa Narváez no tiene derecho a la vida. No, la empresa Narváez no tiene derecho a la vida. Es una empresa, es una figura jurídica. No tienen prohibición de la desaparición forzada. Ahí secuestraron a Confesiones Narváez. ¿Sí me hago entender? Eso no se da. Calcetines Pedraza no tiene intimidad familiar, pero Jesús María Pedraza sí tiene intimidad familiar. Calcetines Pedraza no tiene intimidad familiar, no tiene esa forma. La empresa Pepito Pérez tendrá dignidad humana, no, porque es una figura jurídica, no natural, entonces no tiene dignidad humana, no tiene intimidad personal, no tiene honra. La persona sí tiene honra. Es que me calumniaron la empresa, vamos a demandar por honra. No, a la persona sí se demanda cuando generó injuria y calumnia afectando la honra de una persona, pero de la empresa no. El buen nombre sí, que lo van a condenar porque afectó la honra de la empresa tal. No, se podrá condenar porque afectó el buen nombre de la empresa y la llevó a pérdidas. Listo. Veamos este último texto bíblico y no se les vaya a olvidar ese texto, por favor. La Biblia enseña que Dios no discrimina o muestra favoritismo. Hechos 10:34. Cada persona es una creación única, suya, y Él nos ama a cada uno de nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16. Y segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Es aquí entonces donde el rico y el pobre se encuentran. Listo, mis hermanos. Aquí terminamos la presentación de la clase de hoy respecto a los derechos humanos. Fácil de entender ese tema, pero vuelvo y repito, es de gran ayuda para nuestro discernimiento. Y como les dije al principio, cómo congraciar, cómo
encaramelar, cómo unificar el concepto bíblico y social desde los derechos humanos. ¿Cómo estamos nosotros llamados a generar esa conciencia? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, yo solamente quería plantear que, bueno, yo escribí algunas notas ahí frente a los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, todo lo que ha tenido la historia de los derechos humanos desde la creación de las Naciones Unidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y todo el sentido que tiene que ver con en la Constitución Colombiana 91, que tiene casi que el artículo 1 al 86, son derechos. Casi que están todos los consagrados derechos humanos en la Constitución Colombiana del 1 al 86. Derecho a la vida, a la libre movilidad, el derecho de petición. Hay unos derechos que tienen que ver con la educación, con la salud, y están como marcados en casi que esos primeros artículos. Es importante conocer mucho eso y no confundir el tema de la defensa de los derechos con la postura a veces beligerante que asumen muchas personas. Sí. Consideran que como están defendiendo derechos son beligerantes y terminan violando los derechos a otros. Ese cuento que mis derechos terminan cuando empiezan los de los otros son como más un eslogan ahí como no muy claro. Es entender que el exigir los derechos no nos da la potestad de violar los derechos. No, pero ahí sí me disculpa, padre, cuando se dice que mis derechos llegan hasta donde empieza el del otro, eso sí es una realidad. Lo que sí no se puede hacer es que yo, para respetar mis derechos, afecte los derechos del otro. Eso sí lo que no puede suceder. Bueno, eso tiene una discusión bastante larga esa frase. El tema está en que a veces nos sostenemos en lo que pasa hace poquito con las protestas en Colombia, todo lo que generó las manifestaciones, la violación de derechos de parte y parte, ¿sí? Y como algunos se amparan en su investidura para también terminar violando derechos a otros, el derecho a la intimidad, por ejemplo, ¿sí? Cosas que se vienen presentando en las redes sociales y a veces de generar información falsa que termina afectando a otros y que se convierte en algo normal. Entonces nosotros no podemos caer en ese juego. En el juego también en ese juego de estar metido entonces en el comportamiento cuando el hecho de los demás, sino que tenemos que asumir un papel mucho más de defensa de tanto derechos fundamentales como derechos humanos. La defensa de esos derechos. Desde el ámbito religioso, ¿cómo podemos defenderlos? Hay un tema bastante polémico como el derecho a la vida en el tema del aborto. ¿Qué papel jugamos nosotros como clérigos frente a tener posturas claras frente al tema del aborto? Pero ahí tenemos otra situación complicada, que es el tema de todo lo que viene la población LGBTIQ+. Sí. Yo, independientemente de que tenga una postura clara de hombre o mujer, desde mi formación judío-cristiana, qué sé yo, no puedo violentar a otro porque tiene una orientación sexual distinta. Claro. Independientemente de que yo no la comparta. Hay muchas cosas que se discuten mucho en el tema de los derechos que a veces como que de pronto no está no tomamos en cuenta. Es una reflexión que puede ser polémica, pero que también genera... No, de hecho, cuando llegaste, cuando ingresaste al chat, ya habíamos hablado de esa parte. Cómo nosotros, como clérigos o como religiosos, cómo ejecutamos y aplicamos la defensa de los derechos humanos sin afectar cómo piensa el otro, cómo vive su sexualidad el otro. O sea, no podemos llegar nosotros, nuestro papel como capellanes no es el de ir a juzgar, es el de ser un apoyo espiritual. Y con el tema de los derechos humanos es ser un apoyo no solamente espiritual, sino moral, social, en un ámbito general. Cómo nosotros nos compenetramos en esa sociedad necesitada, que es donde realmente es importante que lleguemos y que participemos. Listo. ¿Alguien quiere hacer la oración final? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de compartir esta clase de hoy. Tú que también defendiste los derechos de muchos, de las viudas, de los huérfanos. Danos la oportunidad de aprender un poco más. Bendícenos, Padre Santo, danos una noche tranquila, una noche llena de paz. Acompaña nuestro sueño. Pedimos por nuestro país, por Colombia, porque haya una reconciliación, porque esos derechos humanos por los que tanto trabajamos se puedan cada día consolidar más y sean defendidos por cada uno de nosotros. Lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos,
cualquier inquietud, me escriben. Muchas gracias, Dios les bendiga, muchas bendiciones, Padre.